Bien, vamos a continuar con el tema número 5. Ya vimos la parte de los subtemas de orificios, tanto de pared delgada como de pared gruesa. Ahora vamos a ver el caso de otro tipo de estructuras que se denominan compuertas. Las compuertas, como se indica aquí en esta diapositiva, esta lámina, son placas eh, que pueden ser planas o bien pueden ser curvas, también denominadas radiales. Según se muestra en la figura 5.6. En esa figura, como pueden ustedes observar, en la figura del lado izquierdo, se muestra una compuerta que es esta placa que estoy señalando aquí, con una especie de bisel o remate aquí en la parte inferior. ¿Sí? Está biselada con el fin de producir la menor pérdida de energía posible. Entonces, esa compuerta puede graduar su abertura. La abertura está representada aquí con la letra A. ¿Sí? Esa es la abertura de la compuerta. Y obviamente la descarga se realiza a través de esa abertura. Y la compuerta entonces está descargando por abajo de la placa plana, en este caso. Se identifican ahí las siguientes variables, que sería una profundidad Y1 del nivel del agua antes de la compuerta, y en la sección, en la descarga de la compuerta, eh, la profundidad Y2 para descargar un determinado gasto. Ese tipo de compuertas se utilizan en canales básicamente de riego, o también en canales en donde no se tengan grandes cantidades de gasto descargado. Esa placa tiene un ancho perpendicular al plano de la compuerta, y aquí se identifica con la letra B minúscula, ¿sí? Perpendicular al plano del dibujo. Generalmente ese ancho de la compuerta coincide con el ancho del canal donde está situada esa compuerta. Eh, el uso de este tipo de estructuras son principalmente para controlar el gasto hacia una parte de un canal, una zona de riego, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería la utilidad, o bien para poder determinar qué gasto está pasando por una parte de alguna estructura a nivel laboratorio. Se utilizan mucho en laboratorios para la medición de gastos en función de la apertura y de el nivel Y1 antes de la. Para estructuras más grandes, como son las presas de almacenamiento de agua, se utilizan compuertas radiales, según se indica aquí en la figura del lado derecho. La compuerta, como ustedes pueden ver, es una superficie curva que tiene un eje de giro ubicado en la parte que voy a remarcar a continuación. Aquí hay un perno en donde se ubica el centro de giro de esa compuerta. Para abrir o cerrar esa compuerta se utilizan gatos hidráulicos. Para el caso de la compuerta que describí hace un momento, la compuerta plana,
se utiliza una especie de tornillo aquí, ¿sí? Que tiene en la parte superior un volante, ¿sí? Y dado que este tiene cuerda, ¿sí? Y va introducido en la compuerta, pues esta se puede graduar la abertura girando ese, ese volante para cerrar hacia abajo o abrir hacia arriba la compuerta. En el caso de las compuertas radiales, se utilizan generalmente gatos hidráulicos. Este tipo de compuertas radiales, el uso básicamente es en presas de almacenamiento y se opta por este tipo de compuertas, dado que sería muy complicado por los niveles de agua abrir o cerrar la compuerta si esta fuera en una superficie plana. Entonces, la manera más fácil de operar este tipo de compuertas, de abrir o cerrar las compuertas, es a través de mecanismos con gatos hidráulicos. También se identifican, como pueden ustedes observar en la figura, del lado derecho, se identifican las variables Y1, que sería nivel de agua antes de la compuerta, la apertura de la compuerta, el ángulo que forma la tangente con respecto de la horizontal, la tangente que forma la parte inferior de la compuerta con respecto de la horizontal. Se identifica también la variable denominada Y2 en la sección donde ocurre la máxima contracción del chorro y también interviene la altura del eje de giro de la compuerta. Para el caso de las compuertas planas, son muy útiles, sobre todo las compuertas planas verticales, es decir, aquellas que forman un ángulo, este ángulo de aquí, de 90 grados. ¿Sí? Esa es la compuerta que tiene mayor uso en los canales o en las estructuras donde se van a instalar ese tipo de compuertas. Puede existir que varíe el ángulo de la compuerta plana, pero repito, es más utilizada la compuerta con ángulos de 90 grados. Bueno, podemos también hacer una aplicación de la ecuación de la energía entre las secciones 1 y 2. La sección 1, antes de la compuerta, se denomina aguas arriba de la compuerta, y la sección 2, en la sección de máxima contracción del chorro. ¿Sí? Por ahí alguien tiene abierto su micrófono, por favor pueden cerrar el micrófono. Gracias. En la sección 2 es la sección contraída. La sección de máxima contracción, en donde se considera que para la profundidad Y2, el agua se puede calcular mediante el producto de un coeficiente de contracción por la apertura de la compuerta. Vamos a ver que los coeficientes que se manejan aquí para el caso de compuertas son muy diferentes a los coeficientes que se manejan para el caso de orificios. Y por eso, de hecho, en el formato de este capítulo viene indicado los subtemas por separado, ¿sí? Porque pues cada tipo de estructura tiene sus propios coeficientes para obtener el gasto, para poder calcular el gasto. Bien, aquí lo que interesa principalmente es calcular el gasto en términos de las variables que intervienen
en la descarga de una compuerta. Entonces, la ecuación 5.7 se deriva de la ecuación de la energía. Es muy similar o es parecida a la ecuación que vimos de orificios, nada más que aquí, la parte en donde circula el agua por abajo de la compuerta, el área viene dada por la apertura y por el ancho de la compuerta. Esa es la diferencia. Y se maneja también un coeficiente de gasto o coeficiente de descarga, CD, que ahorita vamos a ver cómo calcular. Y entonces, la forma de calcular el gasto en una compuerta viene dada por la ecuación 5.7, que involucra un coeficiente de gasto CD, la apertura de la compuerta, ¿sí? El ancho de la compuerta, que no lo podemos representar aquí en este dibujo, porque es perpendicular a la compuerta, y la raíz de 2G Y1, en donde Y1 es la profundidad del agua antes de la compuerta. Esta ecuación entonces es la que nos permite determinar cuánto vale el gasto que está descargando la compuerta, sea plana o sea una compuerta radial. Esta ecuación vale para cualquiera de las de los dos tipos de compuerta. Lo que sí va a ser diferente es cómo obtener el coeficiente de gasto en una compuerta plana y cómo obtener el coeficiente de gasto en una compuerta radial. Ahí sí son diferentes los coeficientes. Bien, además del coeficiente de contracción, también interviene otro coeficiente más, que es el coeficiente de velocidad, ¿sí? Y bueno, acabo de indicar el coeficiente de gasto, CD. Vamos a ver cómo determinar esos coeficientes que son experimentales y que también son menores que 1, al igual que los orificios. Entonces, les comparto esta otra lámina en donde vamos a hablar exclusivamente todo lo que se comente en esta lámina es válido solamente para compuertas planas con descarga libre. ¿Qué cosa quiere decir esto de descarga libre? Como pueden ustedes observar en la figura 5.7, el nivel del agua en la descarga, ¿sí?, se encuentra por abajo de la apertura, es decir, no está tapando, no está obstruyendo la descarga de la compuerta. Para estas condiciones, la descarga se le conoce como descarga libre. Entonces, a eso es a lo que me refiero, o se refiere la situación de descarga libre. Este nivel en la descarga está por abajo de la apertura de la compuerta. Si graficamos, hiciéramos una gráfica de cómo es el comportamiento del gasto descargado por la compuerta contra el nivel Y1 antes de la compuerta, generaríamos esta curva, que es muy parecida al caso de la curva de gastos de un orificio. Sin embargo, comparativamente, si pudiésemos de alguna manera relacionar la curva de gastos de un orificio con una compuerta plana, un orificio por sus dimensiones tiene menor capacidad de descarga. Entonces, aunque la tendencia es parecida, pero la magnitud de los gastos es mucho menor en un orificio que en una compuerta. Entonces, esta sería la curva de gastos de un orificio, ¿sí? Pero acuérdense que la, la ecuación de gasto de un orificio va en relación a la carga H, mientras que para el caso de una compuerta, como estamos viendo en este momento, ¿sí?, la compuerta tiene su ecuación de gasto
en términos de la profundidad Y1. ¿Sí? Entonces, esa sería, digamos, la diferencia. En cuanto a tendencia, son muy parecidas, pero en cuanto a órdenes de magnitud, descarga más gasto una compuerta que un orificio. Bien, entonces por esa razón, pues se utilizan en canales, pues las compuertas en lugar de utilizar un orificio. En realidad, la compuerta forma parte de un orificio, perdón, un orificio situado en la parte del fondo de la estructura. Ajá. Y con dimensiones mayores. Esa sería la diferencia. Bien, ¿cómo calcular entonces el coeficiente de contracción para el caso de una compuerta con descarga libre? Aquí se indica en la ecuación 5.8 la manera de determinar ese coeficiente. ¿Sí? Viene dado por esta ecuación 5.8 en función de la relación A entre Y1. Es función de esta relación, el coeficiente de contracción que se emplea para el cálculo de este nivel en la descarga. Acuérdense que Y2 se calcula como CC por la apertura de la compuerta. Entonces, para eso se emplea esta ecuación para calcular el coeficiente de contracción y saber cuánto vale esa altura o esa profundidad de agua en la descarga de la compuerta. Entonces, como pueden observar, es función de la relación A entre Y1. ¿Cómo calculamos el coeficiente de gasto que interviene en la ecuación general de compuertas? Bueno, aquí se presentan dos expresiones en función de la relación Y1 entre A. La primera ecuación, la 5.9A, es válida para este rango de relación Y1 entre A, entre 1.5 y 4.3. Se utiliza la ecuación 5.9A, ¿sí? En función de la relación Y1 entre A. Si esa relación de Y1 entre A es mayor a 4.3, se utiliza la ecuación 5.9b y es esta la expresión que hay que utilizar. ¿Cómo calculamos el coeficiente de velocidad CB para poder obtener una velocidad real en la zona de descarga de la compuerta? Bien, podemos utilizar la ecuación 5.10 en función de la relación A entre Y1. Entonces, como ven, todos los coeficientes, el de contracción, de gasto y de velocidad, dependen de la abertura de la compuerta y de la profundidad Y1. Todo esto es válido para solamente compuertas planas con descarga libre. Bien. ¿Qué pasa si en lugar de tener una compuerta plana, que no sea necesariamente eh, una compuerta plana vertical, sino que tenga o que forme un ángulo teta respecto de la horizontal? Bien, para calcular entonces el coeficiente de gasto CD, se puede utilizar esta figura 5.8. Observen ustedes que vuelve a ser función el coeficiente de gasto que viene indicado en la escala vertical del lado izquierdo. Ese coeficiente de gasto depende de la relación Y1 entre A y del ángulo que forme la compuerta respecto de la horizontal. Les comentaba hace un momento que la compuerta que tiene mayor interés, mayor uso en la práctica de la hidráulica sería el correspondiente al ángulo de 90 grados, que sería la compuerta plana vertical.
pero si se requiere conocer el coeficiente de gasto para otro tipo de inclinación, para otro tipo de ángulo respecto de la horizontal, pues se emplea esta figura. Y la utilidad pues es muy fácil, ¿sí?, de manejar. Por ejemplo, si tenemos una compuerta que forma un ángulo θ de 60 grados, primero identificamos la curva, ¿verdad? Y después con la relación Y1 entre A, vamos a pensar que esa relación Y1 entre A les dé de 5. Se hace una referencia vertical y posteriormente una horizontal. Sería alrededor de 0.64, 0.65 aproximadamente, 0.65. Digo 0.648 más o menos. Ahí, lo que alcanzaríamos a apreciar en la figura para el coeficiente de gasto. Entonces no hay mucha dificultad en utilizar esta figura para obtener el coeficiente de gasto y manejarlo en la ecuación de gasto de una compuerta plana con descarga libre. ¿Qué pasa si la compuerta ahora funciona con descarga sumergida? Observen muy bien cuál es la diferencia en cuanto a al manejo del concepto de descarga libre o descarga sumergida. Observen que aquí hay un nivel de agua que está tapando la descarga de la compuerta, la abertura de la compuerta. Bajo esas condiciones se clasifica el funcionamiento hidráulico como compuerta plana con descarga sumergida. Obviamente en este tipo de compuertas, comparativamente para el mismo nivel Y1 y abertura de la compuerta y ancho de la compuerta, una compuerta con descarga libre, ¿sí?, y con el mismo nivel Y1, repito, con la misma abertura y el mismo ancho, va a tener mayor capacidad de descarga que la misma compuerta con el mismo nivel Y1, pero trabajando con descarga sumergida con un nivel Y3 en la descarga, ¿sí? Entonces, si comparamos gastos, ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver que, como es obvio, cuando la compuerta trabaja con descarga libre, pues va a tener mayor capacidad de descarga y que comparándola con una con descarga sumergida. Bien, la ecuación de gasto sigue siendo la misma que les presenté hace un momento. Q igual a CD por la apertura de la compuerta, por el ancho y por la raíz de 2G E1. Y todo esto es a la 1/2 raíz cuadrada de esos. Bien, solamente va a existir un cambio en cuanto a la forma de determinar el coeficiente de gasto de una compuerta con estas condiciones de funcionamiento, es decir, con descarga libre. Entonces ya no puedo utilizar las ecuaciones que vimos anteriormente porque son válidas solamente para descarga libre. Cuando la descarga es sumergida, hay que utilizar esta figura 5.9 para determinar el coeficiente de gasto CD. ¿Sí? Entonces, como puede verse aquí en esta figura, voy a agrandar un poco más esta figura para que se vea mejor. Como pueden ustedes ver aquí en esta figura 5.9, el coeficiente de gasto aparece en la escala vertical del lado izquierdo. Depende de estas dos relaciones que voy a mencionar a continuación. Depende de la relación Y1 entre A, o sea, de esta relación de nivel de agua y apertura de la compuerta, pero además
también va a depender de este nivel de agua y de la apertura de la compuerta, es decir, Y3 entre A. También va a hacer función el coeficiente de gasto de esa otra variable. Vamos a pensar que para ciertas condiciones de funcionamiento tengamos que la relación Y1 entre A es de 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Subo una vertical. Y luego que la relación de Y3 entre A sea de 3.5. Entonces, tendría yo que hacer referencia a esta curva que me representa la condición de Y3 entre A igual a 3.5. ¿Sí? Porque aquí está indicada la curva de Y3 entre A igual con 3 y Y3 entre A igual con 4. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues simplemente una referencia horizontal a partir del punto de cruce entre la relación Y1 entre A igual con 5, dada por la línea recta vertical y la curva que marqué en color rojo. Entonces, punto de cruce más o menos sería por aquí y leería en esta escala el valor del coeficiente de gasto. Aproximadamente 0.4, 0.41 más o menos. Entonces, ese sería el valor del coeficiente de gasto que lo tendría que sustituir en la ecuación de gasto de compuerta. No es nada difícil el empleo de estas figuras para obtener el coeficiente de gasto. ¿Qué pasa si ahora en lugar de tener una compuerta plana, se tenga una compuerta radial? La ecuación de gasto sigue siendo la misma, ¿sí? Que les presenté. Q igual a CD por la apertura, por el ancho y por la raíz de 2GY1. La forma de determinar los coeficientes de gasto y de velocidad y de contracción son diferentes. Bueno, aquí en la figura 5.10 se muestra la manera de obtener el coeficiente de gasto CD, que como ustedes pueden observar es función de el ángulo teta, y ya les indiqué, representa el ángulo que forma la tangente en el punto más bajo de la compuerta con respecto de la horizontal. Ese ángulo se puede determinar mediante esta función. El coseno de teta es igual a h entre r, en donde h es la altura del eje de giro, r es el radio de la compuerta, y aquí faltaría representarlo. A, ya sabemos que es la apertura de la compuerta. Aquí viene indicada esta variable, y R, pues también vuelve a ser el radio de la compuerta. Entonces, el ángulo teta lo podemos obtener mediante esta relación coseno de teta igual a h entre r menos a entre r. Bien, con ese ángulo y con la relación y1 entre a, se ubica aquí esa relación. Por ejemplo, vamos a pensar que y1 entre a es 2,5, ¿sí? Y que el ángulo teta sea de 60 grados, por decir algo. ¿Sí? Entra con una vertical, corta la curva y se lee el valor de CD. Y ese coeficiente, CD, en este caso 0.6 aproximadamente, se maneja en la ecuación de gasto de la compuerta. Repito, sigue siendo la misma ecuación. CD igual a, perdón, Q igual a CD, A por B, raíz de 2G, E1. Lo que cambia solamente es la forma de determinar el coeficiente de gasto. Bien,
¿Cómo hacemos para calcular el coeficiente de velocidad que puede ser eh, aquí importante para determinar la velocidad en la descarga de la compuerta? Se utiliza esta ecuación, ¿sí? En función del ángulo θ y de la relación A entre Y1. Bien, para el caso de el coeficiente de contracción, ¿sí? Para calcular el término Y2, esta profundidad Y2 se calcula como el producto coeficiente de contracción por la apertura de la compuerta. Bueno, se utiliza la ecuación 5.13, en donde aquí estoy viendo que hay un error en la ecuación. Aquí debe ser coeficiente de contracción, ¿sí? Ahí debe decir coeficiente de contracción en lugar de CD. Este está mal. Entonces, la ecuación es la ecuación 5.13 y se indica ahí que el coeficiente de contracción es igual a un medio de A entre Y1 que multiplica el coeficiente CD entre CB al cuadrado, en donde CD y CB pueden obtenerse de la figura 5.10 y de la ecuación 5.12 respectivamente, más la raíz cuadrada del término que viene indicado dentro de la raíz. Un medio de A entre Y1 multiplicando a CD entre CB al cuadrado y todo ese término al cuadrado, más la relación CD entre CB al cuadrado. Todos los coeficientes deben ser menores que 1, ¿sí? Y aquí lo podemos observar en la gráfica. CD varía entre 0.5 a 0.85. Lo mismo si ustedes calculan CB, pues les va a dar menor que 1 y también el coeficiente de contracción CC, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si ahora la compuerta trabaja con descarga totalmente ahogada? Vuelvo a hacer el caso de referenciar la apertura con respecto del nivel del agua en la descarga. Observen que este nivel Y3 se encuentra obstruyendo la abertura de la compuerta. Entonces, ahí estamos hablando de un funcionamiento con descarga ahogada o descarga sumergida. La ecuación de gasto sigue siendo la misma, ¿sí? No se modifica. Lo único que se modifica es la manera en calcular el coeficiente de gasto, ¿sí? Sigue siendo la misma ecuación. Q igual a CD, A por B, raíz de 2GY1, ¿sí? Lo único que cambia es la manera de evaluar el coeficiente de gasto CD, que como pueden ver aquí ya en esta figura que está indicada en esta lámina, ya se empieza a complicar la obtención del coeficiente de gasto en CD porque intervienen eh, muchas variables como las que voy a mencionar a continuación. Como se puede apreciar aquí en las gráficas, hay tres cuadrantes: el cuadrante inferior A, el intermedio B y el del lado derecho C. Entonces, que dependen de la relación H entre R. Si H entre R es 0.1, donde H es la altura, el eje de giro, y R ya había mencionado que es el radio de la compuerta. Entonces, si H entre R es igual a 0.1, bueno, se utiliza este cuadrante de la gráfica. Utiliza este cuadrante. Pero, ¿qué pasa si la relación H entre R es igual a 0.5? Entonces utilizamos pues este otro cuadrante. ¿Y qué pasa si H entre R
ni es 0.1, ni es 0.5, ni ninguno de esos dos valores. Usted maneja el tercer cuadrante, que es para h entre r igual a 0.9. ¿Sí? Bien, entonces en principio necesitamos la relación h entre r para definir cuál de los tres cuadrantes se van a utilizar. Ustedes quizás se preguntarán, ¿y qué pasa si h entre r no corresponde ni a 0.1, ni a 0.5, ni a 0.9? Se vale interpolar, ¿sí? Por ejemplo, si h entre r es igual a 0.3, pues se interpola entre los valores de h entre r igual a 0.1 y de 0.5, ¿sí? Entonces se vale interpolar. Bueno, entonces, primero habrá que definir cuál de los tres cuadrantes se va a utilizar dependiendo de la relación h entre r. Una vez que ya tengamos esa relación, el siguiente paso es calcular la relación y1 entre r. Y1 es la profundidad, ese nivel de agua, y r el radio de la compuerta. Entonces, depende también el coeficiente de gasto de la relación y1 entre r, que viene aquí indicada en los tres cuadrantes. Además, las curvas que corresponden a descarga ahogada son estas que están señalándose aquí con estas flechitas. ¿Sí? Continuando con la explicación. Una vez que ya definimos cuál es la relación h entre r, cuál es la relación y1 entre r, necesitamos también definir la relación y3 entre r para ver cuál de esa familia de dos curvas vamos a utilizar. Si para y3 entre r igual a 0.5 o para y3 entre r igual a 0.7. ¿Sí? Vienen señaladas aquí con esta flechita. ¿Sí? Entonces, siguiente, habrá que definir la relación y3 entre r. Y finalmente, los valores de a entre r. Donde a, pues es la apertura, y r, ya mencioné, que corresponden a el radio de la compuerta, la variable r. Entonces, ¿cómo utilizamos esta figura? Muy fácil, no es tan complicado. Vamos a pensar que la relación h entre r es de 0.5 y que los valores de y1 entre r sea, por ejemplo, de 1.2. Entonces, tuvo una vertical, ¿sí? Y ahora, de estas dos familias de curvas, de y3 entre r igual a 0.5 y a 0.7, voy a seleccionar, ¿sí? Pensando en que corresponda a y3 entre r igual a 0.7 y además a entre r de 0.1. Entonces tendría yo que hacer referencia a esta curva. Entonces, una vez que ya definí la curva, leo el valor de el coeficiente de gasto en la escala vertical del lado izquierdo. Sería alrededor de 0.42, 0.43 más o menos el valor de CD. Y así se determinaría el valor de CD para este tipo de compuertas. Bien, ok. Entonces hasta aquí sería la parte de las compuertas. Vamos a hacer ejemplos de aplicación. Vamos a ver entonces los ejemplos de aplicación de este tipo de
estructuras. Ya vimos todos estos ejemplos la vez pasada y ahora vamos a ver este otro ejemplo. Ejemplo 5.5. Se trata de la combinación de dos estructuras. Una de ellas sería un orificio que se está haciendo en una placa, en donde además en la parte inferior de la placa está también existiendo una descarga. Es decir, esto funcionaría además como una compuerta plana vertical. El enunciado indica lo siguiente. Se está haciendo una vista lateral de un canal rectangular y también de la misma placa que tiene el ancho del 1.8 metros. Entonces, el canal es de sección rectangular, al igual que la placa de sección rectangular de 1.8 metros de ancho. Está circulando un gasto total de 7.5 metros cúbicos por segundo. O sea, el gasto que está circulando por aquí, ¿sí?, es igual a 7.5 metros cúbicos por segundo. Bien, se pide calcular el gasto que descarga el orificio circular, ¿sí?, cuyo diámetro es de 25 centímetros. Pero también, como esta placa descarga un gasto en la parte inferior, pues el gasto va a corresponder a el gasto descargado por una compuerta, como lo acabamos de ver en la teoría. Vamos a considerar que para el agua se tiene una viscosidad de 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Además de que, como lo mencioné, tanto el ancho de la compuerta como el ancho del canal es el mismo, es decir, de 1.8 metros. Y además, la descarga a través de las dos estructuras está siendo con descarga libre. ¿Sí? Bueno, aquí se da como información que la apertura de la placa, la apertura inferior de la placa es de 90 centímetros. La distancia que hay, la distancia vertical que hay de la parte inferior de la compuerta al eje de la perforación es de 1.10 metros. Y que además la carga H, como ya lo vimos, para el caso de los orificios, va indicada como la carga H, medida desde el centro del orificio hasta la superficie libre del líquido. En muchos casos de problemas en hidráulica, la solución no se puede hacer de manera directa, ¿sí?, sino que habrá que hacerla por medio de una serie de tanteos. Lo único que hay que estar, pues, seguros es de las variables que intervienen en el problema y de la información que tenemos. Eso es lo que va a ser lo más importante, que sepamos cómo relacionar las diferentes variables que intervienen en el problema del funcionamiento hidráulico de las estructuras. Como lo vimos, y ustedes recordarán, el gasto de un orificio depende de la carga H, ¿sí? Sin embargo, esa carga H, pues no se puede conocer de manera directa porque
la profundidad Y1 se desconoce. Se desconoce porque pues solamente tenemos como información que el gasto que está ingresando al canal es de 7.5 metros cúbicos por segundo y que una parte se va a ir por el orificio y otra parte se va a ir por la compuerta, pero no sabemos cómo se distribuye el gasto. No necesariamente los 7.5 metros cúbicos por segundo, la mitad se va a ir por la compuerta y la otra mitad por el orificio, para nada. O sea, no va por ahí la solución. Entonces, aquí el problema es de que no se conoce el nivel Y1, sabemos también va relacionado con el gasto que descarga la compuerta. Entonces, no conocemos Y1 y por lo tanto H. Entonces, la forma de darle solución, la manera de darle solución a este tipo de casos es por medio de tanteos. En hidráulica, les acabo de mencionar, es muy frecuente que algunos casos se tengan que resolver por tanteos. Se va a proponer una variable y posteriormente, a partir de esa suposición, se van a calcular los gastos, Q sub 0 en el orificio y QC en la compuerta, y debemos de cumplir una condición que ya hemos venido utilizando, que es la ecuación de continuidad. El gasto total de 7.5 metros cúbicos por segundo debe ser igual a el gasto que descarga el orificio más el gasto que descarga la compuerta. Entonces, si yo propongo una profundidad Y1, puedo calcular el coeficiente de gasto en la compuerta y a su vez el gasto en la compuerta. Una vez conocido Y1 o propuesto el tirante Y1, puedo también conocer la carga H en el orificio y calcular el gasto. Después voy a verificar si se cumple o no continuidad. Si no se cumple, entonces ese nivel Y1 que yo propuse lo tengo que modificar hasta que la suma de los gastos por ambas estructuras sea de 7.5 metros. Esa va a ser la forma en la que vamos a solucionar este caso. Bueno, entonces, aquí parte de la solución se indica en el área del orificio, pues no hay mayor problema en calcularla a partir del diámetro indicado de 0.25 metros, el área del orificio 0.042. ¿Sí? Y bueno, aquí en la solución les estoy indicando la relación que hay entre la carga H con la profundidad Y1. Podemos ver que Y1 es igual a H más 1,10 más 0.9, que es 2 metros. Entonces, según lo indico aquí, H, entonces, a partir de la relación que acabo de mencionar, Y1 es igual a 2 más H. ¿Sí? Eso lo puedo ver de la figura. Y1 es igual a la suma de 2 metros más H. Entonces, despejando H, pues es igual a Y1 menos 2. Bueno. Ya les había mencionado que la solución la vamos a hacer a base de tanteos. Voy a proponer una profundidad Y1 y voy a calcular los gastos que cada una de las estructuras, orificio más la compuerta, estén descargando, y voy a revisar si se cumple o no continuidad hasta que se cumpla
que el gasto sea de 7.5 metros cúbicos por segundo. Bien. Para no hacer más larga la exposición y la solución de este tipo de problemas, solamente estoy presentando la solución correcta. Es decir, cuando el nivel del agua aquí en el canal sea de 3.25 metros, vamos a ver que se cumple entonces la ecuación de continuidad. Solamente para esas condiciones. Si ustedes suponen cualquier otro valor, no se les va a cumplir la condición de continuidad, que el gasto total sea igual a Q0 más Q0, ¿sí? Entonces, para no estar invirtiendo tiempo de más en la solución, solamente se presenta la propuesta verdadera, ¿sí? Para 3.25 metros. Se supone que detrás de todo ello hay una serie de valores propuestos de Y1, con los cuales se verificó y se comprobó que no se cumple continuidad. Por lo tanto, no son solución para este caso. Entonces, aquí vuelvo a hacer énfasis, nada más les presento el nivel Y1, para lo cual se cumple continuidad y la solución para este ejemplo. Entonces, cuando se proponga un valor de 3.25 metros, entonces podemos determinar la relación Y1 entre A. 3.25 entre la apertura que es 0.9. Esto da 3.61. A ver si lo checan, por favor. Y de aquí voy a hacer lo siguiente. Profesor, Mandé. ¿pero hay algún criterio para proponer la distancia o puede ser cualquiera? No. Pues va a depender del tipo de problema. Pero miren, aquí, para este problema específico, pues si nos están diciendo que están funcionando tanto el orificio como la compuerta, pues es lógico pensar que voy a proponer un tirante o una profundidad Y1 mayor a 2 metros, ¿sí? Entonces, esa pues es la primer pista para este ejemplo, ¿sí? Voy a proponer una profundidad Y1 mayor a 2 metros para poder medir a partir de ese nivel la carga H. Si yo propongo un nivel Y1 igual a unos 50 metros, pues no voy a tener estas condiciones de funcionamiento, no sé si me explico, ¿sí? Entonces va a depender de las condiciones de cada problema. Para este caso, la solución, como puede verse aquí, para que realmente funcione esta estructura, pues tengo que proponer un nivel, una profundidad Y1 mayor a 2 metros, ¿sí? Ok, Entonces, gracias. esa sería la única pista que tenemos para este caso, ¿sí? Pero nada más. De ahí en adelante, pues cualquier valor lo puedo proponer y tengo que revisar, ¿sale? Ok, bueno, entonces, Y1 propuesto de 3.25 metros, la relación Y1 entre A resulta de 3.61. Voy a copiar ese resultado para obtener de la ecuación del coeficiente de gasto, CD, el valor de CD. Aquí lo estoy poniendo que es del orden de 0.57. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, Y1 entre A, 3.61. Voy a la presentación que les di hace un momento.
es una compuerta con descarga libre. Entonces, acabo de indicar que la relación Y1 entre A es de 3.6. Cae dentro de este rango. Entonces, CD lo voy a calcular con esa expresión. Por favor, díganme cuánto vale CD si yo sustituyo Y1 entre A igual a 361, que es lo que obtuvimos hace un momento. Y a ver si sí resulta el valor que tengo indicado, 0.57 creo que era. Entonces, a ver, yo también voy a hacer la operación, 3.61 a la punto 0739. Tengo que dar 0.56987. ¿Correcto? Sí, profe. Sí. Ok, entonces esto pues, prácticamente es 0.57, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Sí? Ningún problema. Puedo optar porque eso es 0.57. Bien. Me voy a la solución. Y efectivamente aquí indico 0.57. De la ecuación de gasto de la compuerta que vimos al principio de la clase, Q igual a CD, A por B, y raíz de 2GY1, simplemente sustituyo, ¿sí? El ancho de la compuerta, no olvidar, es de 1.8 metros, según se indica aquí en el enunciado, ¿sí? Entonces, sustituyo en la ecuación de gasto CD, 0.57, ¿sí? La abertura de la compuerta, 0.9, el ancho de 1.80 y la profundidad de Y1, la que supuse, 325. Da un resultado de 7.37 metros cúbicos por segundo. A ver si por favor la checan para estar seguros de que ese es el resultado y no hay algún error. Sí, está bien, profe. Vale, gracias. Entonces, 7.37 metros cúbicos por segundo. Ahí vamos bien. Eso es si ese nivel fuese de 325. Ahora, voy a calcular el gasto en el orificio. El gasto en el orificio con la carga H a partir de la Y1 supuesta, según indiqué, pues es igual a Y1 menos 2, como aquí está indicado, ¿sí? La carga H, pues es igual a la profundidad Y1 menos 2 metros. Bien, entonces, 325 menos 2, eso da 1.25 metros. Calculo el número de Reynolds para determinar el coeficiente de gasto. Si ustedes revisan el coeficiente, raíz de 2GH, raíz de 2 por 981 y por 1.25, por el diámetro del orificio, que es de 0.25 metros, entre la viscosidad de 1.1 por 10 a la menos 6. Esto da 1.12 por 10 a la 6, que también, si ustedes revisan ese valor, que observamos, pues es mayor a 10 a la 5. ¿Sí? Ese valor es mayor a 10 a la 5. Por lo tanto, si recuerdan, en los ejemplos que vimos de orificios, había yo indicado que en la gráfica
Ahorita la voy a indicar de todos modos para que la recuerden. Que para números de Reynolds mayores a 10 a la 5, el coeficiente de gasto es de 0.6 en orificios. Si no lo recuerdan, para estar más tranquilos y tranquilas, 10 a la 5, coeficiente de gasto, 0.6. A partir de números de Reynolds mayores o iguales a 10 a la 5, el coeficiente de gasto es de 0.6. En este caso teníamos números de Reynolds mayores a 10 a la 5. ¿Sí? Entonces el coeficiente de gasto, 0.6. Nada más para recordarlo. ¿Sí? Y teníamos 1.12 por 10 a la 6. Entonces, mucho mayor a 10 a la 5. Bien, entonces calculo el gasto con la ecuación que ya sabemos. Si no nos acordamos, se las indico. El gasto en un orificio es igual al coeficiente CD de gasto, 0.6, por el área del orificio, multiplicando a la raíz de 2G, H, en donde H es igual a 1.25 metros, que se calculó aquí. Y eso resulta 0.1456 metros cúbicos por segundo. Ya calculé los gastos que descargarían en el supuesto de que la profundidad del agua en el canal fuese de 3.25 metros. Voy a revisar si se cumple o no continuidad. Sumo los resultados que obtuve del gasto en la compuerta más el gasto en el orificio y resulta del orden de 7.516 metros cúbicos por segundo, que prácticamente son 7.5 metros cúbicos por segundo que están ingresando o que están circulando por el canal. Entonces, ¿qué concluyen? ¿Qué concluyo de esto? Pues que esta sería la solución. ¿Sí? Entonces, la solución, aquí pregunta, calcular la distribución de gastos en el orificio y en la compuerta. ¿Sí? La solución es esta. Preguntó nada más la distribución de gastos. Entonces, la respuesta sería gasto en la compuerta, 737 metros cúbicos por segundo, y gasto en el orificio, 0.1456. Esos serían los resultados. Y pues es lo que se muestra aquí. Listo. Aparentemente, pues es muy rápido, pero no, hay una serie de tanteos que hay que hacer y para cada tanteo, pues hay que estar calculando coeficientes de gasto, ¿sí? Números de Reynolds, gasto en el orificio, gasto en la compuerta y verificar que se cumpla o no continuidad para seguir corrigiendo o para llegar al resultado. Entonces, este tipo de problemas sí son muy tardados a veces y no se resuelven de manera directa. No sé si haya alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Seguimos. Resolviendo ahora el ejemplo 5.6. También de una puerta. Se trata ahora de una compuerta plana, pero con una inclinación a 75 grados respecto de la horizontal. Una profundidad de agua antes de la compuerta Y1 de 4.5 metros, ¿sí? Y la apertura de 0.75. El ángulo que forma la placa con respecto de la horizontal es de 75 grados. La compuerta está ubicada en un canal cuyo ancho es B igual a 5 metros y se requiere calcular el gasto y la profundidad Y2
en la descarga de la compuerta, además de la pérdida de energía de 1 a 2 en metros. Bueno. ¿Qué necesitamos? Bueno, calcular el coeficiente de gasto. Para ello necesitamos relacionar Y1 con la apertura de la compuerta. Y1 entre A, 4.5 entre 0.75. Si hacen esa operación, resulta de 6. A ver si es cierto. Si es correcto. Entonces, Y1 entre A es igual a 6. El ángulo es de 75 grados. Vamos a revisar cuánto vale el coeficiente de gasto CD, que aquí lo estoy reportando como 0.62. Pero vamos a ver de las gráficas si es correcto ese valor o no. Bueno, entonces me voy al apartado de compuertas y esta sería la figura que voy a utilizar. Con Y1 entre A, que se calculó para este caso, de 6 y el ángulo de 75 grados, trazo una vertical hasta cortar la curva de 75 grados que corresponde a el ángulo de inclinación de la compuerta. Y efectivamente anda alrededor de 0.62, 0.63 más o menos. El valor del coeficiente de gasto CD en esta escala. Entonces, 0.62 más o menos. ¿Sí? Me voy a la solución y efectivamente aquí tengo reportado ese valor, 0.62. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sustituyo en la ecuación de gasto de compuerta. 0.62 por la apertura, por el ancho y por la raíz de 2G Y1. Ahí está. ¿Vale? Y si se hacen operaciones, el resultado es del orden de 21.84 metros cúbicos por segundo. A ver si es correcto ese valor. Si lo pueden checar, por favor. Mira eso, profe. Muy bien, gracias. Entonces ya tenemos resuelto el primer inciso, el inciso A. Vamos a ver el inciso B, que consiste en determinar el tirante Y2. El tirante es la profundidad de agua, ¿sí? Así se maneja en términos de hidráulica de canales. Cuando se trata de canales a la profundidad de agua, se le conoce como tirante. Entonces, en este caso, se quiere calcular el tirante Y2. Ese tirante Y2 calcula mediante el producto del coeficiente de contracción por la apertura de la compuerta. Para poder determinar el coeficiente de contracción, necesitamos determinar el coeficiente de velocidad para sustituirlo posteriormente en la ecuación del coeficiente de contracción. El coeficiente de velocidad está indicado aquí mediante esta expresión que les presenté hace un momento y que viene indicado acá. Aquí está la ecuación. En función del ángulo teta y de la relación A entre Y1. Vamos a utilizar la ecuación 5.12. ¿Sí? Entonces, si sustituyo en la ecuación 5.12, que es la que estoy mencionando aquí, ¿sí? Aquí está la sustitución.
El coeficiente de velocidad viene dado como 0.96, que multiplica a 0.201615 por el ángulo en grados, 75 grados, menos 0.0475, que multiplica a la relación de A entre Y1. A ver, esa no la calculamos, pero la podemos indicar aquí. A entre Y1 es igual, A es de 0.75 y Y1 es de 4.5. Si hacen la operación, eso debe dar alrededor de 0.166. Y es correcto. Ya lo calculé. 0.166, que es el valor que se introduce aquí en esta ecuación. Haciendo operaciones, el coeficiente de velocidad resulta de 0.972. A ver si es cierto. Y también a eso, profe. Ok, bueno, gracias. Entonces ya lo revisaron y sí da ese valor. Entonces es correcto. Bien, con ese valor de CB, que es el coeficiente de velocidad, voy a relacionar ahora el coeficiente de gasto con el coeficiente de velocidad. CD entre CB, 0.62 entre 0.972. Y esa relación da 0.6377. Bien, con esa relación la voy a sustituir en la ecuación 5.13, en donde ya había hecho hace rato la corrección de que en esta ecuación representa la expresión para calcular el coeficiente de contracción. ¿Sí? Ahí estaba indicado o está indicado que es para el coeficiente de gasto. No es cierto. Ahí hay un error de dedo que es la ecuación 5.13 para calcular el coeficiente de contracción en términos del coeficiente de gasto, CD, y del coeficiente de velocidad, CB, además de la relación A entre Y1. Bien, si en esta ecuación sustituyo A entre Y1, que hace un momento acabamos de calcular de 0.166, y CD entre CB, que también ya hicimos esa relación. Si la sustituyo en esa ecuación, voy a obtener el coeficiente de contracción. Aquí está ya la sustitución indicada. ¿Sí? Punto 5 es una constante que multiplica a A entre Y1, que hace un momento lo calculamos como 0.166. ¿Sí? Que multiplica a la relación CD entre CB al cuadrado que acabamos de calcular. ¿Sí? Más la raíz cuadrada de 0.5, nuevamente A entre Y1 de 0.166, por CD entre CB cuadrada, que ya lo calculamos. Todo eso al cuadrado, más el cuadrado de 0.6377, ¿sí? Que es la relación de CD entre CB. Si hacemos las operaciones, resulta un valor de CC igual a 0.6725. Con ese 0.6725, yo lo multiplico por la apertura de la compuerta, que es de 0.75, y resulta un tirante Y2 de 0.5. Esa sería la respuesta para calcular el tirante en la descarga de la compuerta. ¿Sí? Finalmente, pide calcular la energía, perdón, la pérdida de energía de 1 a 2. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a calcular la energía que hay en la sección 1 y la energía total que hay en la sección 2. Para ello, calculo el área en la sección 1, el ancho por
el tirante de 4.5, obtengo una velocidad, gasto entre área, y lo mismo hago en la sección 2. Ancho de 5 por 0.5 metros, que es el tirante en la sección 2 que acabo de determinar. Resulta 252 metros cuadrados, y de ahí la velocidad B2, gasto entre área 2, 867. Calculo la carga total en la sección 1, esto ya lo hemos hecho, que sería la suma de tirante más carga de velocidad, B cuadrada entre 2G, en la sección 1, y resulta 4.548. Lo mismo hago para la sección 2, ¿sí? Tirante de 0.5 más B2 al cuadrado entre 2G, 8.67 al cuadrado entre 2G, y resulta 433. La diferencia de energías antes de la compuerta menos la energía total después de la compuerta me da la pérdida de energía en la descarga de la compuerta. Aquí está indicado. ¿Sí? Y eso es igual a 0.22 metros de pérdida de energía. ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, muy bien. Entonces le dejamos por el día de hoy aquí. Y el lunes es la fecha de entrega de la tarea, no se les olvide. Mándenmela a mi correo con la misma recomendación que se ha hecho, al menos en esta materia, de nombrar el archivo con sus 2 apellidos y su nombre o nombres. Me envían, por favor, la tarea. La tarea me la envían, por favor, el lunes antes de la clase. Sí, porque vamos a ver la solución ese mismo día. Y por lo tanto, pues ya después, pues ya no la voy a considerar como entrega. Entonces, a más tardar a las 10 de la mañana, el próximo Yo lunes. tengo una duda. Sí. Sí. ¿Se la puede enviar? O sea, es que lo hice la resolución en MatCat, entonces no sé si esté bien si se lo mando el PDF que hice o En a mano lo PDF. tengo que hacer. No, en PDF. En PDF, mándamela, Ok, por favor. gracias. ¿Vale? Sí, por favor. Entonces, me lo mandan en PDF, la solución, el lunes a más tardar. Esto no quiere decir que hasta el lunes esperen. Si la terminan el sábado o el domingo, adelante, no hay ningún problema. Me la mandan a mi correo y ya vemos la solución el lunes y nos ponemos de acuerdo en el día del examen. Bueno,